La hemostasia es un sistema de defensa del organismo cuya función es mantener la fluidez de la sangre y la integridad de los vasos sanguíneos. Esto significa que impide que haya una hemorragia o que se forme un coágulo en nuestra circulación. Es un equilibrio que siempre va a estar entre estos dos extremos. Para esto va a contar con distintos sistemas: hemostasia primaria, hemostasia secundaria y mecanismos fibrinolíticos. Ahora vamos a hablar sobre la hemostasia primaria. Esta va a depender de un sistema vascular en el que el endotelio tiene una propiedad antitrombótica y de un sistema celular dado por las plaquetas. Primero vemos cómo están constituidas las plaquetas. En su interior tenemos gránulos alfa, que contienen moléculas adhesivas como el fibrinógeno, factor de von Willebrand, fibronectina, trombospondina, vitronectina. Factores de crecimiento como el factor de crecimiento fibroelástico derivado de plaquetas, factor de crecimiento transformante beta y beta-tromboglobulina. Además posee factores de la coagulación y fibrinólisis como PAI-1, factor 5, quininógenos de alto peso molecular, factor 11, proteína S y cofactor 5. También posee gránulos densos que contienen ATP, ADP, serotonina y calcio. Además, presentan microtúbulos, proteínas contráctiles que les sirven para poder cambiar de forma, cosa que ocurre cuando se activan. En su superficie externa se observan receptores que son glucoproteínas, como la 1A2A, la 1B2A y la glucoproteína 6, que se unen al colágeno. La glucoproteína 1B95, que se une al factor de von Willebrand, y la glucoproteína 2B3A, que se expone a través de un mecanismo de flip-flop para poder unirse al fibrinógeno. El mecanismo comienza cuando se produce un daño o un proceso traumático por el cual queda expuesto el subendotelio, que es rico en colágeno y en el factor de von Willebrand. Las plaquetas, que circulan por el vaso sanguíneo, detectan la lesión y se adhieren a través de sus glucoproteínas ya mencionadas al factor de von Willebrand y al colágeno. Esto corresponde al proceso de adhesión. Esto conlleva primero a un cambio de forma y luego a un cambio metabólico, que va a provocar la activación de la plaqueta. En este cambio metabólico se comienzan a sintetizar sustancias como tromboxano A2, que es un potente agregante plaquetario. También va a aumentar la concentración de calcio intracelular, que es importante para que se produzca la movilización de las proteínas contráctiles y se dé el cambio de forma en la plaqueta. También se expone la glucoproteína 2B3A para unirse a fibrinógeno y de esta forma poder unirse a más plaquetas. De esta manera se produce la agregación plaquetaria para la formación de un trombo blanco. Cuando la lesión que se produce en el endotelio del vaso es tan grande que no puede ser reparada solo por un trombo blanco, interviene un mecanismo denominado hemostasia secundaria, que tiene como objetivo la formación de fibrina a partir del fibrinógeno que hay normalmente en la sangre. Consta de dos modelos: el de la cascada de coagulación y el modelo basado en superficies celulares. Hablemos del modelo de la cascada de coagulación, que está formado por dos vías, una intrínseca y otra extrínseca. La vía intrínseca se activa cuando el factor 12 pasa a 12 activado en presencia de quininógenos de alto peso molecular. El factor 12 activado activa al 11. El factor 11 activado activa al factor 9. El factor 9 activado junto al cofactor 8, calcio y fosfolípidos forman el complejo tenaza. Este complejo va a activar al factor 10. A su vez, el factor 10 activado unido al cofactor 5, calcio y fosfolípidos forman el complejo de la protrombinasa,
que va a actuar sobre la protrombina o factor 2 para que pase a trombina o factor 2 activado. Y esta actúa sobre el fibrinógeno formando los polímeros de fibrinas primero solubles que se vuelven insolubles gracias al efecto del factor 13 activado. La vía extrínseca es más corta y se activa cuando se expone el factor tisular en el subendotelio por un daño. El factor tisular activa al factor 7 y forman un complejo. Ambos activan al factor 10 y a partir de aquí sigue una vía común junto con la vía intrínseca, en la que al final se activa la protrombina pasando a trombina y esta última promueve el paso de fibrinógeno a fibrina. Modelo basado en superficies celulares. El modelo de la cascada no explicaba algunos casos específicos, como pacientes con deficiencia en el factor 8, hemofilia A, o deficiencia en el factor 9, hemofilia B, en los cuales se veía afectada la vía intrínseca, pero no la extrínseca, y aún así se observaba una predisposición a hemorragias en casos de lesiones. Tampoco explicaba casos de deficiencias del factor 12, en donde la vía extrínseca estaba totalmente afectada y se observaba formación de trombos. A través de este modelo se puede explicar casos como los anteriores. Se inicia con un daño en el endotelio, con exposición del subendotelio y por ende factor tisular. Este factor activa el factor 7 y forman un complejo, el cual activa el factor 10. Una vez activado el factor 10, se une al cofactor 5 para activar la protrombina, la cual genera pequeñas cantidades de trombina, que no es suficiente para pasar el fibrinógeno a fibrina, pero sí puede activar plaquetas, separar el factor 8 del factor de von Willebrand, activar el factor 13, factor 12 y factor 11. Activar al inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina, el TAFI. La causa de la poca producción de trombina inicial se debe a que el factor 10 activado también produce proteína inhibidora del factor tisular, que inhibe al complejo factor tisular factor 7. El complejo factor tisular factor 7, antes de ser inhibido, activa al factor 9. Este se va a unir al factor 8 formando el complejo tenaza. El factor 11 activado, producto de la pequeña formación de trombina, activa más factor 9 y amplifica la respuesta. El complejo tenaza va a activar el factor 10, que junto al cofactor 5 activan más cantidad de trombina suficiente para generar fibrina. Todo esto ocurre sobre una superficie activada que corresponde a las plaquetas previamente activadas por trombina. Una vez que se ha formado el coágulo de fibrina, debe ser removida de su lugar, debe ser degradada a productos de degradación de la fibrina, ya que si se desprende como tal, puede formar un trombo. Esta degradación está a cargo de la plasmina. La plasmina no circula como tal, sino circula en su forma inactiva de plasminógeno, y para activarse a plasmina requiere del activador tisular de plasminógeno, TPA de doble cadena, el cual circula como simple cadena y requiere del factor 12 activado por trombina para pasar a doble cadena y así activar al plasminógeno. A su vez tenemos una regulación en este proceso donde interviene el TAFI, que también es generado por la trombina. Lo que hace el TAFI es cortar, eliminar los enlaces de lisina que posee la fibrina en su superficie, de modo que cuando la plasmina actúe sobre la fibrina, al no encontrarla no puede actuar sobre la misma y por ende la fibrina permanece más tiempo hasta que se termine de reparar el vaso. También tenemos otros moduladores negativos, PAI1 y PAI2, inhibidor del activador del plasminógeno, que inactivan el TPA de doble cadena, lo que impide que el plasminógeno pase a plasmina y poder degradar la fibrina.
Por último tenemos el mecanismo antitrombótico de la proteína C y la proteína S. En este mecanismo veremos el comportamiento antitrombótico del endotelio y el mecanismo dual de la trombina. La trombina, en contacto con el endotelio sano, se une a un receptor, la trombomodulina. Esta unión trombina-trombomodulina provoca la activación del receptor para la proteína C, que junto con su cofactor, la proteína S, van a inhibir a dos cofactores, el 5 y el 8, que son imprescindibles para que la sangre pueda coagular. Esto tiene por efecto enlentecer la formación de nuevos coágulos. Si no existe suficiente proteína C o proteína S, o si una de ambas no funciona correctamente, entonces la formación de coágulos continúa de manera incontrolada.